Hola, ¿qué tal, cracks? Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un video del Carec Street. Bueno, básicamente sé que mucha gente ha tenido problema con el juego, básicamente porque estamos hablando de que ha habido problemas con actualizaciones y también porque mucha gente no le deja pasar del medio. Esto porque, bueno, básicamente el problema que está pasando es el tema de la actualización. De momento los devs, pues creo que estarán de vacaciones ya para finalizar el año. Se vendrá una actualización enorme completamente para iOS y también para Android, más que todo para Android, conforme el problema de que no pueden iniciar, como ustedes saben, el Carec Street o cositas de la vida, lo típico. Pero les tengo buenas noticias y a la vez quiero de que sean un poquito pacientes en dado aspecto, porque les tengo una que otra pues mejora o pueden utilizarlo. Me puse a leer muchos comentarios, en serio, me puse a leer demasiados comentarios acerca de lo que es el video que he subido de cómo descargar actualmente el Carec Street. Como ustedes saben, tenemos la opción de APK Pure o tenemos la versión desde la Play Store. Desde la Play Store, básicamente es creándote una cuenta de Rusia, en la cual pues te creas una cuenta de Rusia. Y básicamente lo que haces con la cuenta de Rusia, luego de ello, pues tenés que tener un VPN de Rusia. Cualquier VPN funciona, a mí me funcionó. Y te pones a descargar el juego. El juego pues alrededor pesa 1 GB dentro de Play Store y ya después tenés que descargar alrededor de 3 GB dentro del juego. Que es el problema que pasa el día de hoy. ¿Qué es lo que debes hacer? Actualmente tenés que poner el juego en segundo plano. O sea, básicamente salirte y actualizarlo desde la misma Play Store con el VPN activado de Rusia, según me habían comentado. Y eso te funcionará para descargar completamente todos los datos, porque el error que da es básicamente porque no tienes activado el VPN en algunos aspectos posibles. Si lo descargas desde APK Pure también aplica, ya para que lo sepan. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Básicamente lo que yo recomiendo al día de hoy, señores, es que puedan descargar el juego vía APK Pure. Si les es muy tedioso descargar el juego desde Play Store con VPN o cuenta de Rusia, pues háganlo de esa manera. Básicamente ya es cosa de cada quien, ya para que ustedes lo sepan o algo por el estilo. Pero quiero serles sincero conforme a ese aspecto posible, de que sí, se puede descargar el juego completamente. La solución y la mejor solución que pueden tener es desinstalar el juego, reinstalarlo y hacer lo que les digo, poner en segundo plano completamente la aplicación y pues descargar los archivos teniendo puesto el VPN para rectificar completamente de que están en Rusia. De momento el juego está como un pre-lanzamiento global. Solo falta que añadan completamente nuevas regiones que pues se irán añadiendo. Porque de momento el juego pues va bien, no va tan mal. Obviamente hay optimizaciones y actualizaciones que tienen que pulir completamente los desarrolladores. Pero de momento creo que la mayoría de la gente que tenga dispositivo gama alta, o bueno, no sé cómo vaya en gama media, no sé cómo va en gama media el juego, pero les va completamente bien y no tiene ningún problema ni carga de texturas por el estilo, así como me pasa a mí dentro de lo que cabe. O sea, me decir de esto, también el tema farmeo o algo por el estilo también va bien. Acuérdense de que el juego al día de hoy, pues básicamente estamos hablando de que va mejorando, va a llegar nuevos eventos, que tenés los modos offline del mismo juego y que pues está bien, o sea, cosas de cada quien o algo por el estilo, en fin, cositas de la vida, ustedes se lo saben y para el que no lo sepa pues está bien, o sea, al fin y al cabo son detalles que tiene actualmente el juego y que puedes lograr descargarlo o tener alguna que otra mejora posible. La madre que padre valió, me terminé matando. O bueno, haciendo un 50-50 las cosas como son. Bueno, eso en detalles. Yo recomiendo completamente, señores, que vayan completamente a actualizar su juego. O sea, desde la Play Store es un poco mejor que en APK Pure. Yo lo descargué desde Play Store, de momento no he tenido ningún problema. Conforme básicamente lo típico, ya se la saben. Que es pues más que todo tratar de mejorar el juego en su totalidad. Y pues me refiero al problema de carga, que a algunas personas se les queda en el 54 y otras se les queda a la mitad, que pues afecta completamente todo tipo de aspecto posible. O sea, es normal eso, así que no hay de qué preocuparse, sinceramente. A ver, otra cosita que hay que tener muy pendiente en el juego, que como ustedes saben, pues diría pre-lanzamiento global o alguna que otra problema de actualización sobre el juego, pues no está tan mal para Android. Pensé de que iba a salir con algunos que otros problemas técnicos, pero de momento creo que el único problema técnico que hay es al
iniciar. Y me va a decir, esto tiene que ver mucho con los servidores. Lo dudo mucho porque el juego no es que necesite tantos servidores, y además de que el juego no es que como que hayan petado tanto los servidores. O sea, sí, pero no tanto así. Además, como yo les digo, o sea, puedes jugar online o puedes jugar offline, que es cosa de cada quien como quieras jugar, básicamente. Por ejemplo, si tenés varios tipos de modelos de juego o algo por el estilo, también de que tenés que subir tus niveles. Por ejemplo, si quieres jugar algún tipo de modo de juego o algunas carreras, también se puede, o sea, no hay nada fuera de lo común. Es cierto, tenés que farmear para mejorar completamente tus carros y básicamente también para mejorar algunos aspectos posibles de lo que es el juego. Pero es viable, es lo que te digo el día de hoy. Pero bueno, por ejemplo, son carreras muy limitadas y son buenas carreras, así que vale la pena. A mí el juego me sigue gustando, así que vamos a darle que lo importante, claro que sí. Así que lo mejor es actualizar el juego, claro que sí. Y pues básicamente para poder actualizar el juego yo recomiendo, más que todo, lo que yo recomiendo es desinstalar el juego y volverlo a reinstalar para que este tipo de problemas no falle tanto. O sea, es que en serio te lo digo. Andamos con el Skyline. Es decir, Retro, ¿por qué tenés ya los carros, loco? Porque he jugado mucho en iOS. Demasiado he jugado. Y le he montado madre. Además es que he hablado con los desarrolladores. No, aquí la cagué, loco. ¡Lo cagué, loco! ¡No! Loco, es que las físicas del juego son como que es un solo desmadre, literal. O sea, literalmente es para que vos te mates, ¿no? Bueno, díganme en la barra de los comentarios si están completamente disfrutando el Car Street. La verdad es que sí, es un muy buen juego. Estamos hablando de que es posiblemente un sucesor de los Need for Speed mundo abierto. Sé que está en desarrollo el Need for Speed Mobile, pero mientras tanto, pues tenemos el mero Car Street. Tal vez no tenga las licencias de los carros al 100%, pero sabemos qué carros son, básicamente solo con visualizarlos. O sea, eso está más que claro. Entonces ya es cosa de cada quien o de qué manera lo logre visualizar. Es cierto, estoy tratando de perfeccionar las cosas y porque básicamente estoy en Android ahorita. Y no es lo mismo jugar en una pantalla pequeña que jugar en una pantalla grande. Eso también te lo digo. Rango R4, en serio que... Cositas de la vida, cositas de la vida. No sé, loco, este juego me parece buenísimo, porque es que nunca pensé que tendríamos un juego de calles al estilo Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbono, en dispositivos móviles que fuera tan bueno, loco, o sea, pero tan bueno que es que ni te la crees. Loco, aquí qué carros están. Este es el Charger que dejé, ¿verdad? Sí, mi Charger, y aquí está el BMW, y los dos BMW están aquí. Voy a cambiar al Supra. ¿Dónde tengo el Supra? No sé, es que tantos carros que tengo acá que están buenísimos. Algunos no los tengo tuneados porque me falta dinero, que tengo que conseguirlo. Normalmente siempre consigo todos los packs de... O sea, todos los packs de dinero que pueda conseguir para hacer un tuneo máximo. Por ejemplo, mi carro más rápido, que es el Corvette, que honestamente es uno de mis favoritos, literal, o sea... Pero bueno, es lo que les digo, hay que esperar más que toda la actualización. Los desarrolladores pues seguramente estén básicamente en vacaciones de fin de año, cosa que a cualquiera le puede pasar, así que tranquilos, pueden estar un poquito más pacientes conforme a esos aspectos posibles y veremos qué pasa conforme a lo demás, o sea, ya también te lo digo. ¿Dónde dejé el Supra, verdad? Sí, este es el Supra. ¿Dónde dejé mi Corvette, no? El Corvette tiene 500 de media, uno de los carros más rápidos que tengo actualmente. Obviamente este es el Charger, mi Charger, imagínate que tiene 500 de potencia. Aquí está el Corvette, no lo había visto. Salgo y entro. Incluso lo típico que puede estar en el online o demás. Miren, la verdad es que yo recomiendo pues básicamente ser un poquito paciente dentro de lo que cabe. Incluso voy a meterme al online solo por de chill. Lo que me gusta es que conecta rápido. Si versus, que si demás. Sí, estamos en online. ¿Cuántas personas hay? Hay 12 personas en el online. Y lo demás también está perfecto. Ah, está bien. Me sirve. A Goti. Tenemos los versos. Distancia. Sí, lo que pasa es que hay cosas que tienen que activar aún en Android. Que en iOS ya está, básicamente. Pero es porque hay varios eventos que no están activados aún en Android. Porque como que es más que todo una prueba para probar el juego como va en Android. Que al día de hoy, pues, va bien, no me quejo del juego y pues lo siento muy bueno, las cosas como son. En fin, yo recomiendo hacer lo que les dije, descargar completamente todo en segundo plano, que es la mejor opción, desinstalarlo y básicamente darle a muerte ahí con el Car Street. Ahí me dicen qué tal les va y si pueden jugar completamente o en qué dispositivos están jugando, por si han logrado jugar.
el propio juego, porque si hay algo posible que vale completamente la pena es jugar este juego de carreras mundo abierto. Falta que metan nuevos eventos, que metan la actualización más grande. No sé si vayan a meter pase de batalla, sería brutal la verdad tener un pase de batalla de coches o algo por el estilo, no sé. A mí sí me gustaría tenerlo a detalle, pero ya es cosa de cada quien, la verdad. Así que bueno, en fin. Con esto pues me despediría completamente de detalle y nos veríamos en un próximo video. Claro que sí, cualquier tipo de información, cualquier tipo de duda, pues hazmela saber en la barra de los comentarios. Muchas gracias por ver este pedazo de video y nos vemos en el siguiente video, si es que subo otro video más de Car Extreme. Bueno, depende del apoyo y depende también de que si quieren que hagamos eventos o estemos en directo jugando con suscriptores. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima. ¡Adiós!